¿Es de verdad solamente responsabilidad o culpa de Xóchitl Gálvez el desastre del primer debate? No solamente es el primer debate, obviamente, pero a partir de este primer debate ha habido un reparto de culpas, o debe haber un reparto de culpas, pero todo se está cargando a Xóchitl Gálvez. ¿Es la única responsable de la campaña de la derecha? ¿Quiénes más son responsables de este proyecto que no ha terminado de cuajar y quizá no termine de cuajar? Para mí no va a cuajar nunca. De eso vamos a platicar el día de hoy en Radicales. Y hay muchísimo de dónde tomar. ¿Es la única culpable Xóchitl Gálvez, la única responsable de lo que está ocurriendo en la campaña presidencial de la oposición de derecha? Bueno, yo dejo esta pregunta para iniciar, Alejandro. Sí, pues es la misma pregunta es injusta, Álvaro, no por el planteamiento en sí, pues por la pregunta, sino porque evidentemente sí quieren cargarle la mano a Xóchitl Gálvez. Obvio, desde hace mucho tiempo nosotros habíamos planteado, tú y yo lo hemos planteado en Los Periodistas, que los últimos en asumir cualquier culpa van a ser los verdaderos culpables. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? Bueno, para empezar, yo diría la élite empresarial encabezada por Claudio X González, yo empezaría por ahí. Número 2, las élites intelectuales y académicas que encabezan Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, pero no son los únicos, es una élite, digamos, de intelectuales y académicos que estaban acostumbrados a tener una relación muy jugosa con los gobiernos. Yo creo que después pasaría, pero le restaría, esos son en el primer estrato, y luego más abajo, sobre todo por la falta de inteligencia, a los líderes de la oposición propiamente, de los partidos. No que exculpe a Marco Cortés, pero es quizá el hombre menos inteligente que el Partido Acción Nacional haya tenido como dirigente nacional en toda su historia. Alejandro Moreno Cárdenas no es que no sea inteligente, bueno, es un bribón. Por tanto, es un hombre inteligente que sabe, pues eso, las bribonerías. Pero inteligencia política, electoral, no necesariamente la tiene. Y Jesús Zambrano, pues el chiste se cuenta solo. Pero me voy al primer nivel. Yo creo que ellos tuvieron la oportunidad de haber armado un proyecto de nación, de haberle armado un discurso, porque eso es lo que ellos saben hacer, armarle un discurso a la oposición para justificar por qué tres fuerzas que en el pasado han ganado presidencias de la República, las tres podrían estar juntas, reunidas en un solo proyecto. Pero resulta también que los últimos en asumir la culpa siempre son los que estaban acostumbrados a operar tras bambalinas, que son Claudio X González padre y Claudio X González hijo. Los dos han operado tras bambalinas durante décadas. Los mismos intelectuales orgánicos que han estado ahí desde antes de Carlos Salinas de Gortari y que se han beneficiado de esas posiciones, pero nunca han asumido una sola culpa. Todo lo contrario, cuando se gana, son beneficiarios. Cuando hay culpas que repartir, evidentemente no aparecen. Concluyo mi primera intervención con esto porque a mí me quedaba claro desde hace mucho tiempo y de hecho lo habíamos venido medio platicando tú y yo. Sí.
por primera vez están visibilizados y no va a haber manera de que ellos se exculpen del fracaso Xóchitl Gálvez. Pero si ellos escogieron a una persona rolliza cuyo único sorpresa que podía dar era que daba vueltas en el tapete del Senado, que se vestía de dinosaurio, que se reía permanentemente y entraba a cualquier evento con la boca abierta de la risa, permanentemente con la risa. Si ellos escogieron a ese personaje sin haber verificado realmente qué razona, qué piensa, sin saber si realmente es una mujer culta o no es culta, si sabe o no sabe, si es una mujer honesta o no lo es, si no se dieron a la tarea de investigar y solamente querían esa mujer rolliza que se da vuelta sobre la alfombra del Senado, pues se equivocaron terriblemente. Y ahora tendrían que asumir ellos la culpa. A Xóchitl se le van a dejar ir encima. Si a Josefina Vázquez Mota la hicieron pedazos, la mandaron al ostracismo, la convirtieron en la culpable del fracaso de Felipe Calderón, imagínate tú a Xóchitl Gálvez, que tiene menos respaldo, digamos, todavía de ciertos grupos de élite. La van a hacer pedazos. Carlos, ¿es Xóchitl la única responsable, o además de los factores de poder, llamémoslos de esta manera, porque al final de cuentas tuvieron poder para impulsar y definir a Xóchitl Gálvez como la candidata, ella es la única responsable? No, no es la única responsable. Ni siquiera creo que sea la principal responsable de algo que estoy seguro que va a suceder, y es una elección desastrosa para la derecha en el 2 de junio. Va a ser desastrosa elección, no tengo la menor duda de ello, pero no es la única responsable. De lo que sí es responsable Xóchitl Gálvez es de haber hecho una campaña malísima y de haberse dejado utilizar cuando todo mundo le dijo que la iban a utilizar. Se lo dijo, ¿saben quién primero? Lili Téllez. Cuando desecharon a Lili Téllez y se fueron por Xóchitl Gálvez, Lili Téllez, lo sé de buena fuente, le dijo, te van a utilizar y al final va a ser eso un desastre, y así está siendo. Entonces, ella fue la que además dejó de luchar por una candidatura que iba a ser complicada, que es la de la Ciudad de México, pero creo que por ahí podía haber avanzado. Ella fue la que se engolosinó, la que de pronto no sé qué le habrán dicho al oído, y la que aceptó estas condiciones cuando todo mundo, cualquier analista más o menos imparcial le había dicho, vas a ir directo al despeñadero. Entonces, no es culpable Xóchitl del resultado electoral, pero sí es culpable ella de haberse dejado utilizar por los partidos políticos. Ahora que le están cargando, digamos, la responsabilidad a Xóchitl, también hay que decir que dentro de la baraja que había en la derecha, entre los candidatos de derecha, pues probablemente fue de lo mejorcito. Porque ahora hay quien reivindica a Beatriz Paredes y dice, bueno, Beatriz Paredes hubiera sido una excelente candidata, y hay quien dice, no, Santiago Krill hubiera sido un excelente candidato, o Lili Téllez, y creo que cualquiera de estas tiene las mismas o más debilidades de las que ya tiene Xóchitl. Entonces, no le... tampoco es que haya sido una desastrosa candidata, ha sido muy mala, y ciertamente dio un debate malísimo. Bueno, ustedes tres lo pudieron conversar, y al que no lo haya visto les recomiendo que vean también el postdebate que hubo el pasado domingo aquí en Sin Embargo. Hizo un debate malísimo, no fue capaz de memorizar el final de su discurso, no fue capaz de juntar verbo, sujeto y predicado. Fue realmente lastimoso esa intervención en particular, pero en general, digamos, no creo que sea una campaña peor que la que pudo haber hecho Beatriz Paredes o pudo haber hecho Santiago Krill. Lo lastimoso es que va a ser el chivo expiatorio de la campaña del PRI-PAN, y va a servir otra vez para que después del 2 de junio no asuman sus propias responsabilidades, porque lo que no se hizo en 5 años no se podía hacer en 4 o 5 meses. Bueno, ya que plantea Álvaro la pregunta, la voy a contestar de una manera retórica. ¿Quién es el culpable de la situación de Xóchitl Gálvez? Pues yo diría que es López Obrador, pero no por una cuestión, de imputarle una responsabilidad negativa, sino porque López Obrador representa, es la cabeza del gobierno, de un gobierno que con base en muchos hechos se ha ganado una aceptación, una legitimación inéditas, y también es parte de un movimiento que ha sido más o menos inédito, que ha tenido una implantación social importante y que en este momento
es un movimiento que ha recogido muchas preocupaciones sociales de hace lustros. Yo creo que no podemos sacar esta parte de la evaluación por lo siguiente. Si nos ponemos a pensar en la transición de 2000 para acá, ¿de verdad tenemos casos estrambóticos de campañas donde un candidato por sí mismo, aislado del contexto y aislado de sus antecedentes, haya hecho una campaña supermeritoria que lo llevó a la victoria? La verdad es que no tenemos ningún caso. Vicente Fox ganó porque hizo una buena campaña, pero también porque había una coyuntura específica de un hartazgo de 70 años. En el año de 2012 ganó Peña Nieto porque fue una construcción mediática con un dispendio de dinero y un derroche de años. Y me salté 2006 a propósito porque creo que podemos coincidir aquí que ahí hubo una especie de fraude sostenido. O sea, no se limitó todo al 2 de julio, sino que provenía desde el desafuero el fraude. Y me parece que este es el único caso, el de 2006, donde una supuesta campaña modificó las ¿Y que no ganó? Y que no ganó. Eso hay que decirlo. Sí hubo modificación en las preferencias electorales, pero al final eso no hizo que Calderón ganara. Ganó por otras razones bastante ilegítimas. Entonces, en estos 24 años no tenemos un antecedente de una campaña que por sí misma, por ser exitosa, haya llevado a alguien al triunfo. Ojo, no estoy menospreciando ni la mercadotecnia política, ni el discurso político. Ni la compra del voto. Ni, por supuesto, menosprecio la compra del voto. Pero lo que sí quiero sustentar es que estos elementos no ocurren en el vacío, no ocurren en un ring aislado, donde el público no tiene desde antes ya un panorama y otros eslabones de la misma cadena. En esa medida yo creo que desde hace años hay una sobredimensión tremenda de la imagen que los partidos de las derechas mexicanas tienen de sí mismos y la imagen que tienen de las izquierdas, donde suelen menospreciarlas, o de lo que hoy representa el actual movimiento gobernante, que encabeza este movimiento una vertiente de la izquierda nacionalista, pero se han sumado otros actores. Con esto cierro. Una anécdota que me parece reveladora. Fue muy importante, como recordó Álvaro el domingo, el día del debate presidencial fue un 7 de abril, 19 aniversario del desafuero de López Obrador. El mismo 7 de abril de 2005, cuando la Cámara de Diputados desaforó a López Obrador, una de las voces más estridentes en medios en Televisa fue la del señor Francisco Barrio Terrazas, quien dijo, en ese momento él era precandidato del PAN, y dijo ante las cámaras de Televisa: ya, esto está definido. La contienda de 2006 será o entre PRI o PAN. Parece que para todos es claro que el PRD no va a figurar. Él estaba diciendo eso mientras en las calles, en tiempos donde no había redes sociales, en tiempos donde la convocatoria fue de un día para otro, había casi 500,000 de personas aglutinadas en el Zócalo de una manera inédita, y que ese poder de convocatoria no podía desdeñarse. Y algo nos decía de lo que podía pasar, y que efectivamente pasó, que fue una movilización copiosa, la más grande de la historia mexicana, pero en la voz de alguien del PAN, que representaba también los intereses del PRI y del PAN en ese momento, dijo: no, eso no importa, PRI y PAN nos vamos a disputar la presidencia, olvidando a un sector social que hoy es mayoritario. Me parece que ellos siguen enfrascados en esa situación de querer menospreciar a su adversario principal y sobredimensionarse a sí mismos. Voy a citar a alguien, después digo a quién. Cuando se escriba la historia de cómo se conformó la coalición Va por México, el papel de Claudio X González va a ser fundamental.
Él está dedicado en cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses y creo que ha sido un papel muy relevante el que ha jugado. 2 puntos. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en mayo de 2021, en entrevista que publicamos en Sin Embargo. Hago esta cita de Gustavo de Hoyos, de esta frase y de esta responsabilidad, atributo que le dio a Claudio X González en la integración de la que se llamó, o ya no se llama así, Coalición Va por México PRI-PAN-PRD. Es la misma entrevista en la que revela con detalles, a pregunta específica mía, de cómo Claudio X González en su mansión de las Lomas de Chapultepec reunió a Alejandro Moreno Cárdenas, a también el presidente del PAN, Marco Cortés, al propio Santiago Krill, a Jesús Zambrano, a Margarita Zavala y a miembros del entonces de Partido Movimiento Ciudadano que no se sumaron a la coalición. Y retrocedo al 2021, que a su vez, gracias a Gustavo de Hoyos por los detalles que proporcionó de las reuniones que se hacían en medio de la pandemia en la mansión de Claudio X González. Porque cuando se hable del desenlace de este proyecto unitario de la derecha en nuestro país, pues un personaje fundamental es Claudio Javier González Guajardo, hijo de Claudio Javier González Laporte, el Fidel Velázquez del sector privado. Y lo digo de esta manera porque no puede pasar desapercibido que, además de Claudio X González, los que tramaron, los que acordaron, los que articularon esta coalición son los partidos más desprestigiados del país. Y el desastre de Xóchitl Gálvez sí es en buena medida por ella. Lo explica en buena medida también su biografía, caracterizada por la mentira, por la truculencia, por las falacias. Pero también esas ruedas del vehículo que se llama el PRIAN, que están absolutamente deterioradas por el desprestigio. La propia Xóchitl Gálvez llegó a declarar que la gente quedó hasta la madre, textualmente lo dijo así, de los gobiernos del PRI y del PAN. ¿A dónde podía ir una candidata que además jamás se preparó para ser presidenta de la República? Pues a lo que estamos viendo. Y aquí las biografías, en política las biografías, como creo que en periodismo, en la academia, en la intelectualidad, importan mucho. Importa la biografía de Xóchitl Gálvez, como importa la biografía de Claudia Sheinbaum, como importa también la propia biografía del otro candidato, Jorge Álvarez Maínez. Porque la gente también revisa eso y advierte si lo que está formulando, diciendo la candidata o el candidato que busca ganar su voto es consecuente con lo que ha hecho a lo largo de su vida. Puede ser muy chistosa una persona para ganarse en campaña el voto, pero ¿realmente ha sido chistosa siempre la candidata o el candidato? ¿Es creíble una candidata o un candidato que ofrezca, digamos, un respaldo a que los mexicanos más vulnerables, más pobres, se incorporen al desarrollo? Transitoriamente en la campaña puede hacer esa formulación. ¿Es creíble cuando han despreciado siempre a los sectores más vulnerables de la población y se han aprovechado de ellos?
Y en buena medida, lo que no solamente en esta campaña, sino en los años recientes ha quedado de manifiesto, es que se trata de personajes y partidos políticos que se sirvieron del saqueo, que se sirvieron de la manipulación, que se sirvieron de la represión también para mantenerse en el poder sin que les importara a la gente. Eso también es importante a la hora de evaluar el desastre que ha representado Xóchitl Gálvez. Yo creo que cuando se haga la revisión sobre la construcción de nuestra democracia reciente, que espero que escriba alguien que no sea Lorenzo Córdoba y todo ese grupo que ya escribieron los libros que tenían que escribir para los próximos 50 años, va a salir evidentemente Claudio X González, pero no por las mejores causas, sino por las peores. Por ejemplo, el daño que Claudio X González le ha hecho a la idea de la sociedad civil es muy profundo y va a tardar décadas en poderse recuperar. El daño que le hizo a la idea de las organizaciones propiamente de la sociedad civil con esta academia de organizaciones patito que supuestamente representan ciertos sectores, que es pura mentira, es muy profundo, pero el daño que Claudio X González también le ha hecho a la prensa es muy profundo. Le ha hecho daño en muchos sentidos, por ejemplo, armando cofradías al interior de los medios, para quien es un secreto a estas alturas que el director del periódico Reforma, que entra cuando empieza el gobierno de López Obrador y después incorpora a la campaña de Xóchitl Gálvez, no iba al periódico a hacer justamente una especie de contrapeso y que viene de un sector vinculado a Claudio X González. O sea, la impostura a partir de Mexicanos contra la Corrupción, la idea de gastarse fondos que deberían estar dedicados a medios de verdad. O sea, si gastarse fondos, lo que recibe de USAID es muy poquito para los fondos que realmente reciben de todas partes. Hay fondos de todas partes que se desvirtuaron en los recientes años, y desde el pasado también se estaban desvirtuando. Yo creo que también Claudio X González le hace daño. Y cuando hablo de Claudio X González no me refiero nada más a él, pues, sino a todo ese... Ni a su padre. Ni a su padre. Es un grupo de individuos que están detrás de esa élite, incluso no me atrevo, pero lo digo, muy de la mano de este núcleo de inteligencia conservadora que conocemos como intelectuales. Bueno, el daño que le hace a los partidos es, digamos, el último de los más grandes daños que le hizo Claudio X González y ese grupo al sistema de partidos en México. O sea, sin más idea que la venganza, se les ocurre unir a los 3 partidos que han ganado elecciones en el último siglo presidenciales en México, que es el PRD, que gana al menos la de 2006, aunque no estaba conformado como tal en 1988, había ganado también esa elección, son las mismas fuerzas. Al PAN, que había ganado una elección, la segunda quedó en segundo lugar y en la tercera queda en tercer lugar, pero había ganado una presidencia. 2000. La del 2000. Y el PRI, el partido que había significado una pesadilla de los últimos 78 años para este país. Se le ocurre unirlos, fusionarlos, se les ocurre solamente por la idea del odio. Odiamos a Andrés Manuel López Obrador. No tenemos un plan electoral, no tenemos ni siquiera una justificación ni moral, ni ética, ni intelectual, ni nada, pero además somos tan chingones y somos tan arrogantes que ni siquiera en los siguientes años la vamos a construir, y no la construyen, ¿no? Y Xóchitl Gálvez llega con a tratar de vender algo que ni siquiera está armado. Esa es la gran tragedia de lo de Xóchitl. Xóchitl, ¿qué puede vender si nada de eso se armó con el tiempo, tuvieron el tiempo para armarlo? Ahora, en los últimos días hemos visto en la televisión abierta, sobre todo, debates muy interesantes, muy inteligentes porque
pobre Carlos, porque le toca de repente participar en algunos que dice uno, hijo, este es mi héroe. Nomás por el solo hecho de estar ahí es héroe, ¿no? Su papel es heroico. Mesas donde ya hay grupitos de intelectuales que estaban... Es que ya cualquiera bajo firmante, a cualquiera bajo firmante le llaman intelectual. No, pero me gusta mucho el término. Me gusta mucho para definirlos, porque es con el término con los que ellos mismos se han definido en el tiempo. Entonces, me gusta mucho porque qué bueno que se queden con eso y se pudran con eso. Entonces, grupos de intelectuales, académicos, periodistas, que se están empezando a deslindar del fracaso Xóchitl cuando llevan 5 años al menos apoyando a la derecha. Entonces, ya hay una separación entre los radicales Xochilovers y los intelectuales de derecha que no quieren cargar con la culpa. Evidentemente ya yo vi a esa mesa de Carlos Loret de Mola, o sea, ya un grupo que claramente dijo, ay cabrón, esto se va a poner de la tiznada, bueno, vamos a empezar a plantear aquí una retirada inteligente, paulatina, para dentro de 1 mes y medio decirles, se los dijimos, eso no va a ser, eso no va a ser exitoso, Xóchitl no puede ganar en estos términos. O sea, ya están construyendo su salida. Y ya va a haber un grupo que yo creo que es el menos inteligente de todos ellos, que se va a mantener Xochilover hasta el final. Pues lo estamos viendo, hombre. Ahí estaba sentado uno de estos personajes que ni los conozco, son gente que apareció de repente en la escena pública. Bueno, al final concluyo con lo siguiente. Xóchitl no se va a dar cuenta, pero la van a ir abandonando, no solamente desde lo público, sino también en lo privado. De alguna manera, que los partidos no le estén metiendo los spots a Xóchitl Gálvez, no estén invirtiendo en los spots y lo estén dedicando a los gañanes de los partidos, los spots que podían dedicar a una campaña que está naufragando, te explica que adentro de los mismos partidos habían desistido a Xóchitl Gálvez y solamente la habían echado a andar con la esperanza de que ella, sin haberle armado un proyecto, sin haberle armado un respaldo, sin que tuviera un colchón, ni siquiera un colchón intelectual para desplazarse, pudiera defenderse y lograr algo. La van a abandonar. Eso es lo que viene. Yo diría que ya la abandonaron. A Xóchitl Gálvez ya la abandonaron. ¿Querías señalar algo? No, adelante. Ya la abandonaron los sectores económicos hace varios meses. En las últimas semanas me parece que nos hemos dado cuenta porque están en serios problemas financieros y ya en la campaña. Y si no se dieron cuenta en el debate, me parece que Xóchitl ya los está abandonando a ellos. Fue muy curioso que no hiciera mención al Congreso. ¿Se dieron cuenta? No hizo mención a las elecciones estatales, donde van a poder pelear, que es aquí en la Ciudad de México, en Morelos, en Veracruz. No hizo ninguna mención a lo que todavía se puede pelear por parte del frente opositor. Y creo que ahí va a haber una cierta venganza por parte de Xóchitl. Decir, bueno, me abandona, pues yo les voy a abandonar a ustedes también. Creo que Xóchitl Gálvez es culpable de 3 cosas, para volver, digamos, a la pregunta que nos hacía Álvaro al principio. De muchas cosas, ¿no? De haber aceptado, digamos, estas condiciones y competir en esas condiciones, me parece que ya hay cierta culpabilidad. Pero 3 cosas muy concretas, a ver qué les parece. Lo primero, fue culpable de no haber llegado a la elección contra Beatriz Paredes en el otoño del año pasado. Porque estaban fingiendo un mecanismo supuestamente democrático, hicieron sus supuestas encuestas, realizaron sus debates, y 4 días antes de ir a votar, cuando ya tenían impresas las boletas y estaba organizada esa elección, tenían su comité, ese patito que hicieron para esto, deciden que no van a las encuestas. Y ella celebró el no haber ido a esa elección contra Porque Beatriz todo Paredes. fue una farsa. Pero ella pudo haber dicho, vamos a la elección, vamos el domingo, es necesario. Igual no ganan. Igual no ganan, pero ahí tiene Pero cierta gana responsabilidad. legitimidad. Desde el minuto uno, esa candidatura ya estaba siendo impugnada y era menos legítima de lo que pudo haber. Entonces ahí hay un error así casi como de origen. Es ¿no? muy importante lo que recuerdas, ¿No? En ese proceso interno. Pudo haber cambiado, bueno, no sé si iba a cambiar el resultado de elección, seguramente no, pero iba a entrar con un grado distinto de legitimidad al ciclo electoral. Xóchitl fue también culpable en otro punto para mí que fue, lo discutimos aquí, ya estábamos aquí en Radicales. Ha sido muy rico, por cierto, estar desde el enero discutiendo la elección. Cuando sale la carta
de Marco Cortés en referencia a la elección en Coahuila, que le saca el gobernador de Coahuila. Y es obvio que se habían puesto de acuerdo por quién iba a ser el candidato aquí en Ciudad de México en la presidencial, e incluye las notarias y todo esto. En ese momento Xóchitl Gálvez tuvo que haber dado un manotazo en la mesa, es decir, no más, así no más. Me retiro de la candidatura si no se va Marco Cortés. Decir algo de pronto que dijera, esta señora sí tiene la capacidad, la autonomía de ponerles freno a estos cuates. Que sea lo que sea, yo no voy a seguir con estas... Pudo haberlo hecho y decidió no hacerlo. Segundo grave error, ahí le pudo haber dado un vuelco a la campaña. Yo lo escribí, si quieres, incluso puede darle un vuelco a la campaña. Voy realmente a deshacerme de esta gente. No tuvo el valor, no pudo, no sé. No me voy a meter tampoco a psicoanalizar a Xóchitl Gálvez, pero ahí tuvo un momento crucial para avanzar. Y luego ella es culpable de sus propios errores, de errores de principiante, errores de amateur. A mí me dio, lo voy a decir así, me dio mucha lástima verla en la contienda, en el debate del último domingo. Sufrí viendo a Xóchitl Gálvez ser incapaz de completar oraciones concretas. Entonces sí hay cierta culpabilidad de Xóchitl en esos tres aspectos como muy puntuales. Cierro con otra idea. También tienen cierta responsabilidad los intelectuales por utilizar este concepto, o los comentócratas que la pusieron ahí también y que la apoyaron desde el principio. Lo dijimos la vez pasada, gustaba la idea de Xóchitl, les encantaba la idea de Xóchitl, pero nunca se enteraron quién era Xóchitl, porque el rompecabezas de Xóchitl no estaba armado. Lo dijo Alejandro Páez muy bien la vez pasada, o sea, no sabía nadie quién era Xóchitl, porque nadie se había dado la tarea de juntar todas esas pequeñas piezas y configurarlas en esta mesa y darse cuenta que lo que en realidad estaban construyendo era todo, menos una candidata a la presidencia de la República. Si hiciéramos una analogía, porque estamos ahorita revisando a qué se debe esta inoperancia, esta ausencia de elevación de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Yo creo que si lo pensamos en términos de una carrera automovilística, creo que el equipo de Gálvez, o bueno, la comentocracia que votaría por Xóchitl Gálvez, está obsesionada con culpar al piloto y nunca se asomaron al vehículo. Así es. Nunca, jamás se asomaron al auto en el cual ella iba a ir. Tú puedes ser, yo no sé mucho de automovilismo, pero entiendo que, no sé, Fittipaldi o ¿cómo se llama? Fittipaldi fue hace 20 años. Ah, bueno, en esa época, el Checo, puede ser Checo Pérez, puede ser Fittipaldi o Ayrton Senna o como se llamen estos grandes pilotos, pero si vas en un vehículo destartalado cuyas 3 llantas principales son 3 partidos ponchados, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado por muy buen piloto que seas. Y si le sumas a eso que la pilota no resultó no sabía ni manejar. No sabía ni manejar. Bueno, y traía una credencial falsificada, una licencia de manejar falsificada. Bueno, tiene que usar bicicleta para no puedes ganar una carrera de autos en bicicleta para usar esta figura. Y no es... Y no lo estoy diciendo de una manera exagerada. En 2018, a todos los analistas, a todos los comentócratas, a todos los políticos, con un grado de responsabilidad, por muy militante que seas, nos debió haber quedado claro que ese triunfo era inédito por muchas razones. No solo por el número de votos, sino por las condiciones en que se dio y por los años detrás que venía y la legitimación que se logró en esa contienda electoral por parte del candidato triunfante. En esa medida, los problemas del PRD no nacen en 2018, es una carga que viene por lo menos desde 2008, cuando se supo que el partido era un cascarón vacío que dependía de una figura y que si esa figura se iba, el partido se iba a derrumbar. En el PAN, después de lo que pasó en 2012, con la primera vez en la historia que el partido gobernante en las elecciones se va hasta el tercer lugar, como fue el caso de Felipe Calderón y gobernando, y Josefina Vázquez Mota como candidata, que fue la primera vez que el partido en el poder se va hasta el tercer lugar, y con la cuestión de Peña Nieto y el PRI en 2018, que por primera vez en la historia es un partido
que no gobernaba la mayoría de las entidades de la República y que llegaba debilitado con una aceptación presidencial de apenas el 20%, ya te hablaba de que la crisis de esos partidos y de sus comentócratas estaba ya muy, muy, muy fuerte. Y entonces quieren resolver todo esto, todo este carro destartalado, todos estos partidos desvencijados, con un piloto que saque milagrosamente las castañas del fuego, y pues resulta imposible. Tú no puedes hacer eso en la política porque la campaña no es lo único. Están muy ilusionados todavía con lo que pasó en 2006 porque tienen la mirada equivocada de que en ese momento sí hubo un candidato milagro que con una campaña milagro logró un triunfo, y no fue así. Una de las maneras para medir esto es observar la reacción de algunos comentócratas simpatizantes de Xóchitl Gálvez que plantearon, bueno, es que quizás Xóchitl no tuvo un buen desempeño en el debate, pero ganó el postdebate. Por favor, eso me parece tan absurdo como si en el... ¿Qué son diciendo? Ustedes tienen la fortuna de que no ven tanta televisión, pero es que el discurso es que Xóchitl ganó el postdebate. Eso es, Carlos, eso ¿De dónde? Además de que es falso, aun cuando fuera cierto... Organicen puros postdebates. Exactamente, ¿no? Es como si en el... ¿Para qué hacemos el debate? Ya ni elecciones, mejor puro postdebate. Ahí gana todas. Van a ganar la poselección. Que ganen la poselección. Carlos, eso es tan absurdo como si se dijera en el partido Atlas Guadalajara que gana Guadalajara y que después el Atlas diga, perdimos en la cancha pero ganamos en tribuna. Dices, eso, por Dios, ganamos en la tribuna porque tuvimos más aficionados, tuvimos más gente gritando. Por favor, eso es absurdo, es completamente absurdo. Insisto, yo pienso que una comentocracia, por muy de derechas que sean, unos partidos por muy de derechas que sean, yo creo que en 2018 lo que debieron haber pensado es, bueno, a ver, 2018 López Obrador no ganó porque había un hartazgo enorme. No es esa la única razón. Entonces, ¿qué procede? Bueno, pues me parece que fue la socióloga, la doctora Aurora Loyo, la que lo planteó. Lo mejor que pudieron haber hecho es estar por separado y postular cada quien sus candidatos e ir por todo el sexenio, cada quien por su ruta, y de ese modo pensar en el mediano y en el largo plazo, porque con la actitud que asumieron no iban a lograr absolutamente nada. Y añado yo, me parece que de 2018 para acá, si estos partidos hubieran corrido independientes sin aliarse, hubiera sido más fácil para ellos tramitar y procesar todos sus negativos. Pero lo que hicieron al sumarse no solo fue una suma de desprestigios, sino darle la razón a los contrarios que llevan años diciendo son el PRIAN. Por muy hoy que se diga ciudadana Xóchitl Gálvez, es imposible lidiar con esto. Sí, tú decías en tu primera intervención, Héctor Alejandro, que hay también un responsable, y te refieres a Andrés Manuel López Obrador. No puede analizarse la coyuntura electoral que está en curso y en esta primera fase del primer mes de campaña y del primer debate. Falta evidentemente 50 días de campaña y faltan 2 debates en los que van a pasar cosas y vamos a tener, como tenemos ahora, el privilegio de platicarlo, de revisarlo, de analizarlo. Pero cuando hablas de López Obrador, yo sí pienso que también sí tiene una responsabilidad de la situación que vive, no solamente Xóchitl Gálvez, sino el propio PRIAN. ¿Por qué razón? Porque lo platicábamos el sábado en La Paz, Baja California, con un grupo de personas que acudieron a la presentación de nuestro libro Izquierda. Y yo hablaba en esa tarde de un elemento que a la hora de analizar lo que está pasando en términos políticos y electorales en México, pero no solo, sino en términos democráticos, diría yo, la deliberación pública, el abordaje de diversos temas, todos sin excepción, tiene que ver con un fenómeno
que yo defino también como una victoria cultural del López Obradorismo. La victoria cultural del López Obradorismo, entre otras, es, por ejemplo, el tema de los programas sociales. El hecho de que uno de los ejes de esta campaña, tanto de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, pero sobre todo de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, sean los programas sociales, es una victoria cultural del López Obradorismo, de la izquierda, diría yo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy no solamente Xóchitl Gálvez y los partidos que la postulan reivindican a los programas sociales, es decir, a una visión social de la política en nuestro país, indispensable sin duda, como parte de la deliberación pública, como eso que da votos. Quizá no lo vean desde el punto de vista de la justicia y de la incorporación de mexicanos al desarrollo nacional, pero el solo hecho de que lo vean como votos ya me parece que es un avance. Eso se está discutiendo y es muy bueno que se discuta. También me parece muy importante, relacionado con López Obrador, que también los opinadores, los medios de comunicación, estén, yo creo que por primera vez, como nunca, expuestos al escrutinio de los ciudadanos. No hay ya vacas sagradas que, como en algún momento se llegó a decir, es que lo dijo Jacobo. Y Jacobo decía mentiras. Jacobo Saludowski era un agente de la manipulación de la oligarquía mexicana. El hecho de que los que nos dedicamos a la información estemos expuestos a los ojos, a los oídos y también a las bocas de los ciudadanos es muy importante, porque aquí la credibilidad se construye o la credibilidad se derrumba. Y medios y periodistas como nunca, en esta coyuntura en especial del 2024, creo que también forma parte del desastre que ha sido la campaña de la derecha. Porque ¿quiénes han sido sus principales impulsores, además de los intelectuales y de los partidos? Pues los propietarios de los medios de comunicación principales. Claro. Y no me refiero solamente a Televisa, TV Azteca, no. Cada uno con sus matices, truculentos, torcidos, queriéndose ser muy democráticos. No, me refiero a Reforma, me refiero a lo Universal, me refiero a Grupo Radio Centro, me refiero a todo el ecosistema mediático que, con sus planas repletas de opinadores, muchas veces sin ningún sustento, hicieron de Xóchitl Gálvez la salvadora de la nación, al mismo tiempo que profundizaban a la campaña contra el demonio de la nación, que era López Obrador, y hasta la propia Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso digo yo, ¿hay también una interferencia del presidente López Obrador en el proceso interno? Sí. Habremos de ocuparnos en algún momento de qué tanta interferencia indebida o ilegal ha tenido el presidente López Obrador en el proceso electoral respecto de los otros presidentes que lo antecedieron. Pero yo me quedo en este análisis sobre Xóchitl Gálvez y su desastre a partir de una victoria cultural del López Obradorismo. Nos subimos, Álvaro Delgado y yo, a un vehículo que nos iba a transportar a una de las ferias no me acuerdo si este año o el año pasado, y venía una escritora muy jovencita que escribe sobre vampiros y murciélagos y demás, muy inteligente la muchachita, estuvimos platicando con ella, pero venía enfrente alguien de nosotros que me referí, volteé a preguntarle, le dije, oye, ¿tú qué escribes? Una conversación normal, digamos, cuando pues, vas a una feria de libro y va una camioneta llena de escritores, ¿no? Y volteó rabioso
Bueno, sí, yo soy de Red Cetera y letras libres y eso, yo soy de eso. Ah, cabrón. Y nos quedamos, Álvaro y yo, de Íbamos una a pieza. Monterrey. Íbamos a Monterrey. Sí. Bueno, nos había pasado poco antes que, bueno, ya no lo volteamos a ver ni nada, ni nos bajamos. Nos había pasado también con otro personaje, un tipo que vende mentiras contadas como historia, historia con H mayúscula. Y lo mismo nos había tirado más taimado, menos inteligente que el otro, que se veía que le rueda ¿cómo se dice? ¿La piedra? La piedra. Igual reaccionó muy virulento. De los dos rostros no me acuerdo absolutamente nada. Honestamente tengo un bloqueo, mi cerebro funciona de manera muy práctica, simplemente los borré. Álvaro es distinto, Álvaro sí seguramente ya perdió el nombre y el apellido y Ya todo. sabe quién es el papá. Y ya sabe todo. Pero la biografía completa. La biografía, yo los borro de inmediato, yo no me acuerdo cómo era su cara, si era joven, si era viejo, nada, de verdad, se los juro que no me acuerdo. Eso no significa la destrucción de toda esa élite llena de amargura, no significa que en realidad la derecha esté destruida. No. Me quedé pensando, mientras las escuchaba, que es muy cierto, la gran victoria cultural del presidente ya se come otro pedacito, digamos, de los poderes, le arrebata porciones de poder la victoria cultural. Me quedé pensando en la conversación que teníamos el señor Delgado y su servidor con el expresidente Correa, justo el día de ayer, donde él decía, no alcanzaba a abundar mucho porque pues estaba la entrevista yéndose por un lado, pero había la intención de preguntarle por el otro lado. Su evaluación de los medios es muy padre, es muy profunda su evaluación, es un académico al final el expresidente Correa, y nos dijo en algún momento, lo que pasa es que cuando ganas el Ejecutivo, ganas el 30% del poder y el otro 70% es un poder que siempre está ahí, y uno celebra como si hubiera ganado todo el poder. En realidad no, ganas el Ejecutivo, pero el 70% del poder se queda ahí, y es cierto. El poder constitucional, por lo menos, ¿eh? No, ¿Y acaso menos? Porque solamente claro, lo de la correcto. federación. Exactamente. Así es, porque tiene los poderes mediáticos, No, que por supuesto. él los padeció profundamente. brutalmente. Tienes el poder económico, El tienes poder además financiero. el poder correcto, y los poderes que en esos países, por ejemplo, ellos todavía padecen mucho de la presión de Estados Unidos, por ejemplo, muy fuerte, ¿no? Las embajadas son cabronas, la Bueno, ahí presión. tuvo la base militar. Sí, claro, que La él tenía. ya no la Y ratificó. ya no la ratificó. Entonces, todos esos poderes se articulan. Yo diría esto, como lo hemos sostenido en los últimos tiempos, el proyecto más exitoso de México y quizá de América Latina es la derecha. En los últimos 170 años, 150 años al menos, después del nacimiento de los estados nación, digamos, ¿no? Las independencias, etcétera. Y no hay quien le compita. Lo que estamos viendo es un episodio muy benéfico para otra idea, digamos, de sociedad. Estamos viviendo un momento inédito en México del triunfo de otra idea distinta de sociedad, distinta de nación, distinta incluso de república. Y los tres términos los separo y a la vez los reúno. Pero nadie se equivoque si piensa que la defenestración de las élites intelectuales y de gente particular en las élites, la defenestración de una élite también de empresarios mañosos metidos en política y siempre tirando la piedra y escondiendo la mano, si los medios están en este momento en su peor crisis que yo recuerde históricamente, nadie se equivoque si piensa que este mal rato que viven significa knockout. Nada. Yo creo que lo que viene para Claudia Sheinbaum es todavía más retador que para López Obrador, que fue muy retador. Viene realmente la reconstrucción
de nuevos poderes, porque en esa oportunidad está en la oportunidad de generar realmente poderes que compitan contra el mayor proyecto de América Latina y de México, que es la derecha. Lo tomo de ahí. Yo creo que el proyecto yo lo llamaría el capitalismo sin resistencias, ¿no? El poder estatal sin autonomía de los sectores económicos predominantes, que ha sido eso. Y en realidad la historia, ustedes ya lo están escribiendo, pero es la historia de intentar hacer el poder estatal autónomo de los sectores económicos y que no se trabaje para él, ¿no? En esa tensión ha estado siempre el poder, ¿no? Vuelvo a la pregunta de Álvaro al inicio de la conversación. Nos quedan 10 minutos, nos dice la productora, entonces haré mi última intervención larga. No, será más bien corta, pero ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los culpables de esto que va a ser la debacle? Por lo menos la debacle electoral del grupo de la derecha en 2024. Y ya mencionaron uno de los culpables, y solamente quiero agregar algo, es López Obrador. No solamente por su discurso, por su narrativa, por sus políticas, sino que él es el que le da entrada también a Xóchitl Gálvez en sus propias mañaneras, y quien es el único que logra ver que ese rompecabezas que vimos que luego no daba. Fue el primero que logra ver las deficiencias que iba a tener como candidata Xóchitl Gálvez el verano pasado, y empieza a hablar de ella e impulsa a Xóchitl Gálvez, y casi que provoca que la derecha y los comentócratas y los intelectuales, todo el mundo, se sumiera al barco de Xóchitl. Pero quien identifica las debilidades, el primero que identifica las debilidades de Xóchitl Gálvez, es Andrés Manuel López Obrador en aquellas mañaneras de julio del año pasado. Es el que les pone la candidata, ¿no? Hay muchos textos que dicen, les pone la candidata y ellos la arropan y la dejan ahí. Entonces, bien interesante también el papel, ojalá un día lo discutamos, que tuvo Andrés Manuel en la elección, pero desde el principio fue el que impulsa a una candidata que sabe que tiene muchísimos problemas, y que los dos y todo el mundo le compra, digamos, la candidatura que propone Xóchitl Gálvez. Y hay otros culpables, los menciono al margen, los gobernadores y líderes priistas, que aguantan a Alito Moreno hasta el final. Es impresionante que un líder de partido al que se hicieron públicas las grabaciones machistas, las groserías de Alito, cómo habla de las mujeres Alito Moreno, cómo habla de periodistas Alito Moreno, cómo habla de sus propios correligionarios, la corrupción que está implícita y explícita en esas grabaciones que dio a conocer Laida Sansores hace 2 años y medio. Se quedaron callados. Unos se fueron a Movimiento Ciudadano, otros vinieron a Morena, y otros se quedaron callados simplemente por cuidar lo menos, y expusieron a su partido, al Partido de la Revolución Institucional, al peor liderazgo, por lo menos al más corrupto que yo les haya recordado. Entonces ellos también son culpables de la debacle de Xóchitl Gálvez, que se viene de aquí a 50 días. Y los panistas que con la ambición de ganar poquito en el 24, con muy poquito, dejaron ir absolutamente toda su identidad partidista. No han ganado sino, si no me equivoco, Querétaro lo ganaron ellos solos, ¿no? Yucatán lo ganaron solos en el 18, y las únicas 2 veces que ha ganado la coalición PRI-PAN es Durango, que fue con un gobernador priista, y Coahuila con un gobernador priista. El PAN no ha ganado absolutamente nada de la coalición PRI-PAN, y sin embargo, por la ambición de ganar un poquito más en 24, dejaron ir toda la identidad partidista que era muy conveniente para ellos, ¿no? Yo soy de los que sostengo que un sistema de partidos que deje ver la correlación de fuerzas existentes tiene que tener por lo menos un partido de derechas, tiene que tener un partido de izquierda y un partido de centro. Qué bueno que existe el PAN, porque hay parte de la población mexicana que se identifica con el PAN, pero qué malo que los propios panistas renieguen de su propia identidad por ambiciosos. Entonces ellos también van a ser culpables de lo que va a pasar el 2 de junio en las elecciones presidenciales en México. Yo recorro esta mirada con la que coincido de Carlos a un poco más atrás. No es solamente Xóchitl Gálvez, no es solamente el hecho de que se haya dicho vamos a poner por parte de sus adversarios, si ponen a Gálvez ahí va a ser una mujer con muchísimas debilidades y por eso conviene tenerla de adversaria presidencial. No es solo eso, es el PRIAN en general. López Obrador desde hace años dijo, estos señores son en realidad un solo partido y
operan como tales, aunque tengan diferencias cosméticas. ¿Qué es lo que pasa en 2020? Hacen válido el diagnóstico que por años este sector de la izquierda había hecho. Ese es el inicio bueno, ese es un elemento que da cuenta de esta situación. Yo diría que la crisis de las derechas es holística, la crisis de las derechas es integral. No es solo ideológica, como ya planteaba Álvaro, ante el hecho de que hay un triunfo cultural del López Obradorismo y de las izquierdas en general, en el sentido de que difícilmente ciertas ideas que ya permearon en la sociedad van a ser debilitadas, como el hecho de que los programas sociales son válidos, que se puede tener estabilidad económica con una política social. Todos estos mitos de 2006 de no le des pescado a los pobres, enséñales a pescar, hablando de pensiones de adultos mayores, creo que eso ya quedó en el olvido y va a ser muy difícil que se recupere. Imposible. Ahí está la crisis ideológica, la crisis partidista, bueno, ya aquí la mencioné, la crisis intelectual. Bueno, yo diría que todos estos elementos no es que hayan entrado en crisis así, es que más bien 2018 les reveló su real tamaño, el tamaño pequeño que siempre tuvieron, la limitación intelectual que estos seres siempre tuvieron, se los magnificó por mucho tiempo el viejo régimen, 2018 vino nada más a exhibirlos. Y creo que lo que termina de abonar en esta situación, y bueno, insisto, están en crisis pero no están muertos, coincido con lo que planteaba Alejandro, de que políticamente no están muertos y por muy poco poder institucional político que tengan, siempre con el poder económico y mediático que tienen, son capaces de radicalizar minorías. Paso a la otra parte, con esto cierro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta coalición que al unirse le dio la razón a las izquierdas de que eran un grupo compacto de intereses creados y no de un proyecto de nación? ¿Qué hicieron? Pues se atrincheraron en una necedad, en una negación de la realidad. Si hacemos un comparativo de cómo se comportó esa izquierda que encabezó López Obrador como oposición, encontramos momentos de mucha responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, cuando en 2010 se hablaba de que el de Calderón era un Estado fallido. Algunas voces dijeron que era un Estado fallido. Si las izquierdas y López Obrador hubieran sido tan intransigentes y ciegos como se les achaca, hubieran secundado esa postura. Pero no fue así. Arnaldo Córdoba, uno de los integrantes de la fundación de Morena y un intelectual muy importante en México, y López Obrador negaron esa situación. Dijeron, no hay un Estado fallido. Una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Hay un Estado corrupto. Así es. Así es. O sea, hicieron matices importantes. Lo que nos habla de que sí fue una oposición que, con todo en su pugnacidad, con todo y su papel impugnador, tenía ciertos límites. Y por eso es muy lamentable ahora este discurso, perdón que te interrumpa brevemente, es que dicen gobierna el crimen, ¿no? Cuando están acusando a López Obrador de ser narco, porque hay que decirlo así, lo acusan de ser narcotraficante y están con sus hashtags narcotraficante 2024, ¿verdad? Están siendo desleales a la propia idea de Estado, ¿no? A mí me parece de lo peor que hemos visto de la derecha mexicana. Y además es una delación proyectiva porque este discurso proviene del PAN. Con García Luna en la cárcel yo creo que serían los menos indicados para decirlo. Y con esto cierro. Esta semana la oposición tuvo una oportunidad para mostrarse sensata, racional, para mostrarse... Patriota. Exactamente, con un mínimo de patriotismo, no en este sentido poético, no. Así, con un mínimo de que respetan el país donde viven. Y es lo que pasó en Ecuador. ¿Y qué es lo que hemos visto? En el panorama internacional, todo mundo se solidariza con México, incluso actores que uno no tendría... Argentina. Javier Milei en Argentina. El gobierno argentino se solidariza ante esto. ¿Quién es en este coro unánime la única voz discordante, negacionista de la realidad, que como gorjeos urraqueriles están atentando contra los hechos, contra la dignidad, contra las leyes? Las derechas mexicanas. Este sectorcito encabezado por Lili Telles, que si bien
es pequeño, es revelador, está dentro del PAN, y muchos pseudoanalistas que tienen este discurso también hipócrita de, bueno, estuvo mal, pero la culpa es de López. En fin, tenían ahí la oportunidad de mostrarse como una oposición con ciertas reglas y no lo hicieron. Eso abona en el lugar tan descompuesto en el que hoy están, y del que si no hacen una mirada realista, no van a salir nunca. De acuerdo. Sí, y eso a mí me parece también parte del proceso tan vivo, tan interesante que estamos viviendo. A mí me parece muy bien que un personaje tan menor desde el punto de vista periodístico como Pedro Ferriz de Con le reclame a otro personaje de los medios como Carlos Loret de Mola el que haya dicho que perdió el debate Xóchitl Gálvez. Pero no se queda ahí. Me parece que también es importante que se exponga lo que ya pues hemos revelado, pues quién es también la familia propietaria de Latinus. Latinus no es Carlos Loret de Mola. Latinus es la familia de Roberto Madrazo Pintado, y eso también se lo echa en cara Pedro Ferriz de Con. Eso está muy bien, para quienes no lo sepan. Y entre la derecha está generándose un nivel de discusión y de descalificación, porque así debate la derecha, con insultos. La peor derecha, así como descalifica a cualquier voz que no sea la de ellos como oficialista, pues ahora entre ellos, ante el fracaso, se están haciendo pedazos, o por lo menos están escupiendo y sacándose la lengua, o dándose arañazos, lo cual me parece muy bien que sea también públicamente. A ver, lo hemos platicado en otros momentos. ¿Por qué la derecha está tan en estado de necesidad? Una vez más, pues porque es esa misma que le dice: indio pata rajada, muerto de hambre, tienes que votar por mí. Es decir, aquella expresión de este humorista argentino: odian al país que lo creen suyo. Pero yo quisiera concluir mi intervención hoy recordando lo que escribió en 2012 un pensador, un profesor, hijo además de un gran filósofo, Adolfo Sánchez Vázquez, su hijo Adolfo Sánchez Rebolledo. En 2012 escribe algo que creo que ahonda lo que hoy vemos en el país. Escribió: López Obrador construyó su propuesta a partir de un eje: por el bien de todos, primero los pobres. Claro reconocimiento de que hacía falta una política de Estado dirigida a reorientar el crecimiento y a saldar cuentas con la desigualdad, fuente número 1 de las dificultades que lastran la convivencia nacional. Esa consigna alertó al clasismo larvado en la sociedad mexicana, indujo al miedo de los privilegiados lanzados sin pudor a la guerra sucia, cuyo beneficiario directo fue, en aquel momento, Felipe Calderón. El López Obradorismo, o lo que en él ven reflejados sus simpatizantes, es una fuerza nacional que no depende de la manipulación de grupos de poder, tampoco de los partidos reciclados por los recursos del Estado como aparatos sin conexión vital con la gente. Esa fuerza es parte sustancial del pluralismo que no desaparecerá por la voluntad de los grupos dominantes, aunque aún deba construir la gran coalición que permita refundar el Estado y trazar el proyecto nacional del futuro que abra el camino del siglo XXI. ¿Por qué cito este fragmento de lo que publicó Adolfo Sánchez Rebolledo en 2012? Porque creo que va al núcleo de lo que en aquel momento, hace 12 años, él estaba en gestación. Estaba en gestación Morena. Estaba en gestación también
lo que hoy creo que está en curso, un nuevo Estado. Y después de esta elección, va a tener que reconstituirse por lo menos el régimen de partidos. Tú decías, Carlos, en un régimen democrático, qué bueno que exista un partido de derecha, de izquierda, o otras expresiones de centroizquierda o de centroderecha. Me temo que eso va a ocurrir, inevitablemente. Y buena parte de las estrategias que hoy estamos viendo de sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, van a derivar en nuevas formaciones partidarias. Y eso creo que está bien. Va también a airear la lógica partidaria y también la lógica democrática en nuestro país. Yo, en ese sentido, soy optimista por lo que viene, independientemente de lo que pase en la elección del 2 de junio, no solamente con la presidencia, que doy por descontado que va a ganar Sheinbaum, sino por la correlación de fuerzas que haya en el Congreso. Pues de esa manera concluimos el Radicales, que se fue muy rápido, pero sí con un montón de reflexiones. Sin duda habrá mucho por hacer más adelante. Y comenzamos con si Xóchitl era la única culpable, y ya vimos que no. No, pues no hay manera de culparla solamente a ella. Bueno, pues gracias, nos despedimos y Gracias, viernes. Ya le quería seguir, Siguiente viernes. Carlos. Yo le hubiera seguido, pero aquí la productora es muy Hasta manchada luego. con nosotros. Gracias. Adiós, gracias. Sí.